Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente a meditar el Evangelio de hoy, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Nos disponemos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe, que podamos nosotros meditar la palabra que nos da vida. Que cada encuentro con la palabra de Dios nos renueve en esos propósitos de mantenernos firmes en nuestra vida espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Santo Espíritu, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos las dulzuras del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y así, queridos hermanos, iniciamos a meditar la palabra del Señor. La primera lectura de este día vamos a meditar la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 6. Hermanos, yo el prisionero por el Señor, les ruego que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo responsorial es el Salmo 23. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 59. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, ustedes dicen enseguida, va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a ser bochorno. Y sucede. Hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él, no sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así, queridos hermanos, la oportunidad que el Señor nos da, ese hablar, Señor, que tu siervo te escucha, ese identificarnos nuevamente con Jesús que nos habla en su palabra, el Señor que viene a nuestro encuentro. Escuchábamos cómo San Pablo nos hace esa invitación, queridos hermanos, yo prisionero por el Señor. Nos está hablando desde la cárcel, nos está hablando desde la persecución, nos está hablando de una situación de injusticia que está viviendo, pero por el Evangelio. Y no pierde la ocasión, queridos hermanos, para anunciar el Evangelio. No pierde la ocasión para hablar de Dios. Y por eso dice, les ruego que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. Queridos hermanos, esta es petición de San Pablo, esa oración por usted y por mí, nos ruega que caminen. Le pide al Señor que nos dé esa gracia de caminar por el camino, por la vocación a la que han sido convocados. Una vocación a la santidad que usted y yo hemos sido llamados. Esa vocación, queridos hermanos, de ustedes como esposos, padres de familia, madres de familia.
esa vocación como vida consagrada, religiosas que viven su camino, su vocación a la que han sido convocadas, esa vocación sacerdotal a la que muchos de nosotros hemos sido llamados a vivir nuestra vocación específica. El Señor, independientemente de la vocación a la que nosotros hemos sido llamados, nos dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, queridos hermanos. Esa es la actitud para perseverar nosotros en nuestro camino de santidad, de nuestra vocación específica, vivir la humildad. El saber que cuando uno ha recibido una vocación específica no está para colocarse por encima de los demás, sino es para servir, para estar en esa entrega, por esa humildad que nos pide el Señor. Sean humildes y amables, es decir, vivir nosotros el camino de la vocación, de la entrega en la amabilidad, el saludo cordial, el estar siempre con los demás en esa actitud de servicio, de reconocerles por delante. Sean amables, sean comprensivos, queridos hermanos. Cuánta necesidad tenemos de comprensión. Sobrellévense mutuamente con amor. Cuántas fatigas, si las llevamos nosotros solos, sabemos que no podemos. Pero cuando las compartimos, cuando nos dejamos ayudar, cuando imploramos también la bendición del Señor para perseverar en este camino de encuentro con Jesús, sobrellévense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Es la invitación que nos hace el apóstol Pablo. Esto es, queridos hermanos, también nosotros que estamos convocados en una sola fe, en un solo bautismo, en una sola iglesia, un solo Señor. Todos hemos sido convocados independientemente de la vocación a la cual nosotros tenemos que responder. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor, nos dice el Salmo responsorial. Que esto se pueda decir de nuestra generación, que nuestra generación es una generación que busca el rostro del Señor, que usted y yo buscamos el rostro del Señor. Señor, quiero ver tu rostro. Señor, del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, la afianzó sobre los ríos. Así pues, queridos hermanos, esta es la generación que busca al Señor, que busca el rostro del Dios de Jacob. Nosotros constantemente, queridos hermanos, pues que estamos llamados a identificarnos y buscar ese rostro del Señor cada vez más. Y luego, pues queridos hermanos, la palabra del Señor, el Evangelio, que también viene a nuestro encuentro, la palabra del Señor Jesús, que le habla a la gente y les hace ese reclamo porque ellos saben interpretar el tiempo presente. También entre nosotros, algunas personas pues salen y dicen, hoy va a llover, hoy está corriendo un frío, un bochorno, está haciendo mucho calor, hoy va a brisar, está hay un viento que está corriendo, que va a llover. Y por eso dice Jesús, y sucede que ustedes saben interpretar el aspecto del cielo y de la tierra. Pues ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo nos cuesta a nosotros, queridos hermanos, interpretar los bienes espirituales que recibimos cada día? Del Señor que nos habla, del Señor que nos invita a nosotros a perseverar en ese encuentro con Él. La vida espiritual, ¿cómo la interpretamos cuando estamos pasando por un momento de sequía espiritual? ¿Qué interpretamos allí? Cuando estamos pasando por problemas, dificultades, por situaciones difíciles, cuando nos está faltando la oración, nos está faltando crecer en nuestra vida espiritual. ¿Qué interpretamos de nuestra vida? Queridos hermanos, ¿qué interpretamos cuando salimos a trabajar y quizás no hemos alcanzado las metas que nos hemos propuesto? Cuando estamos en un negocio y el negocio sabemos como que no está llegando al límite, ¿qué estamos interpretando? ¿Qué estamos haciendo allí? Pues queridos hermanos, es allí donde nosotros tenemos que también leer e interpretar los tiempos presentes bajo el amor de Dios, bajo esa perseverancia del encuentro del Señor. Por esto, queridos hermanos, pues es la invitación cada vez más a vivir en esa presencia de Dios, a vivir con coherencia la fe en Dios y que nos lleva a abrazar nosotros ese encuentro con el Señor. Pues bien, queridos hermanos, que podamos nosotros mantenernos muy unidos en el Señor. Pido a Jesús que nos bendiga, que nos acompañe, que te proteja en todo momento para que puedas seguir perseverando en esa interpretación del lenguaje del amor del Señor que no nos abandona, el Señor que sigue estando presente en medio de nosotros, pero sobre todo que podamos decir, esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Somos la generación que busca el rostro de Jesús, que estamos sedientos de conocer al Señor, de conocerle, de cada vez más
llevarnos ese encuentro y ese amor con Jesús. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.